Vamos a ver ahora el capítulo 18, a donde habla, ¿sí?, de Elías y Acab. Vamos a ver qué pasa. Todos recordamos que Elías profetizó la sequía en Israel, ¿cierto? Sabemos que la escritura nos enseña en el capítulo 17 que él fue por orden de nuestro Abacadosh, fue a Sarepta y allí estuvo donde una viuda, que allí pasó todo el tiempo mientras estuvo la sequía en Israel, y allí se manifestó nuestro Abacadosh en la casa de la viuda. Eso lo vimos la semana pasada. Pero vamos a ver ahora el capítulo 18. Vamos a ver qué es lo que nos habla nuestro Abba en el capítulo 18. ¿Sí? Listo, vamos. Dice, después de un largo tiempo, o pasado muchos días, como dice en otras traducciones, en el tercer año, la dabar de Yahvé vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Aquí podemos ver, ¿sí?, cómo nuestro Abacadosh era el que dirigía a Elías, ¿sí?, como a todo profeta. El profeta se mueve por dirección del Padre. El profeta se mueve por la instrucción que el Abba le entrega. Había antes una instrucción: ve al arroyo. Luego se terminó el agua del arroyo, ve a Sarepta. Allí ya dio orden a la viuda para que te sustente. Ahora, ¿cierto?, dice que vino palabra nuevamente de nuestro Abba y le dijo: preséntate ante Acab. Pero ¿qué había pasado? Dice que había pasado muchos días. Esta palabra días, ¿sí?, significa años, plazo, tiempo, ¿sí? Un tiempo definido. ¿Y cuál era el tiempo definido? ¿Sí? ¿Cuál era ese tiempo definido? Recordemos que el capítulo 17, verso 1, que habíamos visto la semana pasada, ¿sí?, cuando Elías profetizó, él dijo que no iba a haber lluvia en los próximos años, ¿sí? En los próximos años. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuánto tiempo hubo sequía en Israel? Había pasado 3 años y medio desde que los cielos se cerraron y no había lluvia. No lo dice aquí, pero ¿cómo sé cuántos años había pasado? Lucas capítulo 4, verso 25, cuando Yeshua dijo: porque les digo con certeza que había muchas viudas, ¿sí?, en la casa de Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambruna en toda la tierra. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto tiempo se cerró el cielo? Dice que fue 3 años y 6 meses, ¿sí? Entonces, mire, por eso es tan importante que nosotros cuando vamos a hablar, cuando vamos a dar un mensaje, tengamos en cuenta que lo que Yeshua predicó no está separado de Torá ni de profetas. Yeshua predicó Torá, profetas, salmos. Yeshua predicó, ¿sí? Lo que muchos dicen, eso ya está en la ley, eso ya está abolido. Yeshua vino nuevamente. Cuando Él vino nuevamente a recordarnos, a decirnos: hey, la Torá no está abolida, yo no vine a quitar, yo no vine a abolir, yo vine a darle la correcta aplicación, vine a que se cumpla la Torá, ¿sí? Entonces podemos ver, ¿sí?, que el cielo dice que estuvo cerrado 3 años y 6 meses. Y dice que hubo una gran hambruna, que hubo mucha hambre, ¿sí?, en la tierra, ¿sí? ¿Por qué se cerraron los cielos? ¿Sí? Veamos por qué se cerraron los cielos. ¿Por qué no hubo lluvia? ¿Sí? Porque podemos predicar a la ligera, podemos hablar este mensaje a la ligera, ¿sí? Y siempre hemos visto que profetas, predicadores, ministros, ¿sí?, predicamos con este texto de que Elías oró y los cielos se cerraron. Elías oró y los cielos se abrieron. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se cerraron los cielos? Ya lo habíamos dicho también esto la semana pasada. Los cielos se cerraron y no hubo lluvia por consecuencia del pecado.
¿De qué pecado? De la transgresión a la Torá. Porque Israel estaba adorando ídolos. Porque Israel abandonó la Torá de Yahvé. Eso dice Éxodo capítulo 20 del verso 1 al 5. Podemos leer. Y allí dice que no te harás dioses. Vamos a revisarlo nuevamente, ¿sí? Por si se nos ha olvidado, ¿sí? Mire, la Torá nos enseña en Éxodo o Shemot capítulo 20, ¿sí? Dice, yo soy Yahweh Bajei, tu Elohei, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No reconocerás a los dioses de otros pueblos en mi presencia. No te harás una imagen tallada ni ninguna semejanza de aquello que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Y no te postrarás ante ellos, ni los adorarás, pues yo soy Yahweh Bajei, tu Elohei, un Elohim celoso, que tiene presente, escuchemos, tiene presente el pecado de los padres en sus hijos, nietos y bisnietos, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba pasando en Israel? En Israel, el rey Acab, ¿sí? Permitió, él mismo toleró la idolatría, él mismo levantó altares, ¿sí? A esos dioses. Entonces, la Torá, ¿sí? Está tan vigente en este tiempo y nos sigue hablando, nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo, ¿sí? El cielo se cerró a causa de la transgresión, a causa del pecado. Y la Torá nos habla de las maldiciones que llegan por causa de la desobediencia. Eso nos dice también Deuteronomio o Devarim, ¿sí? En hebreo, capítulo 28, desde el verso 22 y 23, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay transgresión a la Torá? Nosotros como ministros, cuando no conocíamos o cuando no nos resplandecía la Torá, ¿cierto? Porque siempre conocimos Torá. No es que no lo conocíamos, sí, porque la Torá son los primeros 5 libros de la Escritura. Y sí conocíamos los primeros 5 libros, pero no se nos había revelado o no nos había alumbrado la Torá, no se nos había quitado el velo. Y siempre nosotros predicábamos Devarim o Deuteronomio capítulo 28 y nos gustaba predicar mucho del 1 al 14, ¿verdad? Predicábamos mucho de las bendiciones. Y cuando se quiere dar un mensaje almático, cuando se quiere dar un mensaje a donde el pueblo se sienta bien escuchando el mensaje, tomamos esos pasajes. Deuteronomio 28 del 1 al 14. ¿Por qué? Porque habla de las bendiciones, porque habla que te va a ir bien, porque habla de que vas a ser prosperado, porque habla de que Yahvé nuestro Elohim va a derrotar a tus enemigos. Habla hermoso, pero se nos olvidó de que también hay una instrucción a causa de desobedecer la Torá. Y eso no se predica, eso no se enseña. Y por eso hay un pueblo que está creyendo que podemos seguir transgrediendo, que podemos seguir haciendo lo que nos parezca porque tenemos un Dios tan bueno, porque se nos enseñó que Dios nos perdona todo, porque se nos enseñó que no importa cuánto estemos pecando, mañana el Padre nos perdona y seguimos pecando y nos sigue perdonando. Y no hay consecuencias, pero la palabra nos enseña que sí hay consecuencias. Es cierto que el Padre nos perdona. Es cierto que aunque nuestros pecados fueran rojos, Él los vuelve blancos, porque Él nos perdona, porque Él nos limpia. Pero no nos perdona para que volvamos a pecar. No nos perdona para que volvamos a caer en lo mismo. Nos perdona para volvernos a Él. Nos perdona para que ahora seamos nuevas criaturas en Él. Y resulta que Deuteronomio capítulo 28, verso 22, nos habla de que los cielos se vuelven de bronce y la tierra se vuelve de hierro. ¿Sí? ¿Y es por qué? Por causa de la desobediencia. ¿Cuántas veces usted escuchó algún ministro cuando está dando la palabra y luego ministra,
¿sí? Y dice, vamos a hacer una impartición, y comienza a decir, yo declaro, yo decreto, yo establezco que los cielos de bronce se abren y que la tierra que estaba como de hierro da su fruto. Muchas veces escuchamos decir eso, pero ¿sabe por qué? Por ignorancia. Porque nosotros, como seres humanos, no podemos declarar, decretar, establecer, como se nos enseñó en la religión, a usar vanas palabrerías, creyendo que porque lo digamos, listo, los cielos se van a abrir. El único que abre y el único que cierra es nuestro Abacadosh, es nuestro Padre. Y los cielos se cierran a causa de la desobediencia. Eso dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 28, verso 22 dice, Yahvé te golpeará con inflamación, con fiebre, con sequía, con calor ardiente, con sed y con la espada, y con ráfagas de viento y con fulminación, y te perseguirán hasta tu destrucción. Tu cielo sobre tu cabeza será bronce, y la tierra debajo de ti será hierro. Entonces podemos darnos cuenta acá, ¿sí? Cuando los cielos se vuelven de bronce y cuando la tierra se vuelve de hierro. Los cielos de bronce, relativamente, proféticamente, vemos es porque se cierra, no hay lluvia. La tierra, hecho hierro, no va a producir nada. Entonces muchas veces nosotros caímos en el error también cuando no nos resplandecía la Torá, de creer que porque declarábamos una palabra, de porque hablábamos nosotros, ya los cielos se iban a abrir. Mientras hay un pueblo rebelde, mientras hay un pueblo que no obedece la Torá, no van a abrirse los cielos. El Padre bendice la obediencia. Para que haya lluvia, tiene que haber una restauración. Y eso vamos a verlo en este capítulo. Listo, veamos el verso 2. Verso 2 de primer libro de Reyes, capítulo 18, estamos viendo en esta noche. Dice, así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. ¿Por qué? Porque el padre le había dado la instrucción de que vaya y se presente a Acab. En Samaria había mucha hambre. Tremendo. ¿Qué pasa cuando los cielos se cierran? ¿Sí? Sin lluvia, la tierra no produce. Los animales se mueren, no hay alimento. ¿Sí? Eso era lo que estaba pasando en Israel. Y quizás lo que pasa en muchas naciones. Quizás lo que pasa en muchos países. Y no porque vayan, el que creen que es el súper ungido, el que creen que porque está en un ministerio muy reconocido, vayan y haga una declaración, los cielos se van a abrir. No es así. No es así, porque la palabra nos enseña la realidad. ¿Sí? Entonces, esto no es obra del diablo. Porque mucho se nos enseñó, vaya, y va el súper ungido, el que tiene 30 años en el ministerio, el que tiene, bueno, en fin, ¿cierto? Y vamos a hacer una declaración, que los cielos se abran, y vamos a hacer una declaración. Esto no es obra del diablo. No podemos reprender lo que es parte, ¿sí? Lo que viene de parte de nuestro Abacadosh. No podemos reprender. Esto lo permite el Padre, tal como dice el libro de Deuteronomio, a causa de la idolatría, a causa de que el pueblo se va tras otros dioses, a causa de la desobediencia a la Torá. ¿Sí? Entonces, miren, por eso dice Deuteronomio, capítulo, el que estábamos leyendo, verso 24, Yahvé convertirá la lluvia que tu tierra necesita en ceniza y polvo que caerá sobre ti del cielo hasta que seas destruido. Por eso necesitamos conocer Torá. No solamente es ir, profetizar, declarar, decir, no. Se nos enseñó en la religión, venga y ore por tal persona. Y queríamos ser más buenos que nuestro Abba. Y orar y declarar y decir muchas cosas. No oremos sin entendimiento y sin recibir la dirección del Padre.
porque quizás esa persona lo que está pasando es consecuencia de la desobediencia. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar a esa persona a que se vuelva al Creador. Llevar a esa persona a que obedezca sus instrucciones, las instrucciones de nuestro Abacadosh, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, el pueblo de Israel estaba pasando todo esto. ¿Por qué? Porque se volvió a adorar ídolos. ¿Y por qué el Padre castigó a Israel? Porque era un castigo. A veces castigo, esa palabra como que nos suena, ay no, pero ¿cómo un Dios tan bueno va a ser castigador? Sí, porque castigo es disciplina. Y el Padre estaba disciplinando a su pueblo. ¿Y por qué los cielos se cerraban? ¿Por qué con la lluvia? ¿Sabe por qué? Porque Israel se había vuelto también a adorar a Baal, ¿sí? Estaba adorando a Baal. Y a Baal se lo conoce como padre de todos los dioses o como Dios supremo, ¿sí? Entonces, a Baal se lo identifica como un toro, ¿sí? Y esa era la deidad cananea que para ellos controlaba la lluvia, controlaba las tormentas y por lo tanto la agricultura. Los cananeos creían que les proporcionaba prosperidad económica por medio de buenas cosechas y grandes rebaños. Entonces, ¿dónde viene a golpear nuestro Abacadosh? Tal como en los golpes que dio a Egipto, las 10 plagas, como le conocemos, que son los 10 golpes a la tierra. ¿Dónde golpeaba? En cada deidad que había en Egipto. Cada golpe o cada plaga estaba dando en una deidad, estaba destruyendo una deidad de los egipcios, ¿sí? ¿Qué pasó con Acab? Acab fue el que promocionó, el que promovió la adoración a Baal. ¿Cuándo? Cuando construyó un templo para este dios pagano. Eso dice la escritura, ¿sí? Eso está en Primera de Reyes, allí mismo, capítulo 16, del 30 al 33, ustedes lo pueden leer, ¿sí? Dice que él construyó un templo para este dios pagano en Samaria. ¿Para qué? Para complacer a Jezabel, la esposa de Acab, esa reina fenicia. Era una princesa. Y dice el primer libro de Reyes que estamos viendo, pero en el capítulo 16, que sirvió y adoró a Baal, que levantó un altar en el templo en Samaria, que fabricó una imagen también de la diosa Acera. Todo esto provocó la ira de nuestro Abacadosh. ¿Hay o no hay consecuencias? Claro que sí. Hay consecuencias. Eso estaba pasando en Israel. Eso era lo que provocó la sequía. Eso era lo que provocó que el Padre vino y dio un golpe y los cielos se cerraron. Y no era obra del diablo, como les digo. Vamos a ver qué dice el verso 3. Por lo tanto, Acab mandó a llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba o era temeroso a Yahvé. Abdías era un varón temeroso de Yahvé que dice la escritura que administraba en el palacio real, administraba en el palacio de Acab. Por esta palabra podemos ver que aún habían unos cuantos temerosos de Yahvé, como en este tiempo. Aún habemos personas temerosas de Yahvé, ¿sí? De personas que no nos doblamos nuestras rodillas ante el sistema de este mundo. Y el Padre permitió que este varón llamado Abdías esté en el palacio. ¿Y por qué lo introduce o por qué permitió que Abdías esté en el palacio, administrando en el palacio allí junto a Acab y a Jezabel? Porque el Padre tenía sus propósitos. Porque Abdías era parte de los propósitos de nuestro Abacadosh para ese tiempo. Y dice que Acab lo manda a llamar a este varón temeroso, ¿sí?, que administraba en el palacio real. Dice el verso 4, como Jezabel estaba acabando con los profetas de Yahvé,
Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Podemos ver que aquí aparece nuevamente Jezabel. Podemos ver que la palabra dice que Jezabel estaba acabando con los profetas de Yahvé. ¿Qué quiere decir esa palabra acabando? En otra traducción podemos leer que dice que Jezabel, ¿sí?, destruía a los profetas de Yahvé. ¿Qué quiere decir esa palabra destruir? ¿Sí? Esta palabra también nos dice que significa cortar, derribar, desaparecer, dividir, matar, morir, pactar, perder, perecer, quitar, hacer convenio, ¿sí? Entonces mire que una palabra en el texto hebreo tiene muchos significados, porque podemos leer destruía a los profetas de Yahvé, pero ¿de qué forma los destruía? ¿Sí? Y podemos darnos cuenta que a los que perseguía para destruirlos no eran sus profetas, era a los profetas de nuestro Abacadosh. Los profetas que enseñan y hablan conforme a la Torá. Los profetas que hablan la verdad de Yahvé son los que busca Jezabel para acabar con ellos. Los que no les son tropiezo, los tiene cómodamente sentados en su mesa. Jezabel no busca, Jezabel no anda detrás de un ministro que esté entretenido con el sistema de este mundo. A Jezabel no le interesan los ministros que siguen enseñando bajo el manto babilónico. A Jezabel le interesa buscar a aquellos ministros que están enseñando la verdad. Por eso es que el reino de nuestro Abacadosh no es para todos, es para valientes, aquellos que nos enfrentamos a todo lo que venga, ¿sí? Jezabel aquí estaba buscando a los profetas de Yahvé. Entonces, meditemos en estas palabras. Meditemos en el significado que tiene, los muchos significados que tiene la palabra destruir, ¿sí? Meditemos esta palabra y veamos cómo actúa Jezabel en contra de aquel que ha sido llamado por nuestro Abacadosh, ¿sí? Quizás no es una muerte física, pero su obra va más allá. ¿Por qué? Porque si Jezabel no logra pactar, como dice que destruir también significa pactar, o si no logra hacer convenios con ellos, o sea, sentarlos a su mesa, su fin será derribarlos, desaparecer, traer división. Se mete, se inmiscuye para traer división. Entonces, Jezabel tiene muchas formas de operar en medio del pueblo de nuestro Abacadosh, ¿sí? No solamente va a actuar, como dice acá, destruir, y creemos que solamente es muerte, que lo quería matar. No, hay muchas formas. Lo derriba, ¿sí? Lo derriba, divide, trae muerte espiritual. Vamos a ir revisando más adelante, ¿sí? ¿Cuál es la forma de operar de Jezabel en este pasaje? Pero ¿qué pasa? La palabra nos enseña que había este varón justo, Abdías, que había este varón fiel allí en el palacio de Acab y que obró a favor de 100 profetas. Y dice que estos 100 profetas eran alimentados por Abdías, por este varón justo, y los alimentaba con pan y agua. Todo lo contrario de los profetas de Jezabel. ¿Qué hacían los profetas de Jezabel? Ellos no comían pan y agua. Ellos estaban sentados a su mesa, disfrutando y comiendo de banquetes espléndidos, de los mejores manjares, ¿sí? Eso comían
los profetas de Jezabel. Y aquellos que los estaba persiguiendo, aquellos que querían matarlos, fueron escondidos en cuevas por Abdías, por este varón justo. En este tiempo aún hay aquellos justos, aquellos que a través de las oraciones, a través de la intercesión profética, a través de la mediación que hacemos delante de nuestro Abba, están siendo sostenidos esos profetas. Jezabel no los ha podido matar, ¿sí? Dice el verso 5, veamos. Acab instruyó a Abdías y le dijo: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos. Tal vez encontremos pasto para mantener vivos los caballos y las mulas y no perdamos nuestras bestias. Nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, que Acab estaba preocupado porque a falta de lluvia no había pasto, la tierra no daba fruto, las bestias estaban muriendo, los caballos, todos estaban muriendo, ¿sí? Podemos darnos cuenta de algo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que el agua es tan necesaria para nosotros? Y es que es así, el agua natural como la espiritual es fuente de vida. Y esta es un agua natural, la necesitamos. Pero ¿cuál es el agua espiritual? La Torá. La Torá, recuerde que Yeshua dijo: ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Yeshua hablaba Torá, les enseñaba Torá. Torá es el agua, ¿sí? Entonces, miren que sin agua no hay vida. Se morían los animales, no había producción. Asimismo nosotros, en lo espiritual. Si no estamos en la fuente correcta, si no estamos tomando de la fuente correcta, no estamos con vida. Algo está pasando en lo espiritual, ¿sí? Y podemos darnos cuenta de algo también acá, que el dios Baal de ellos no pudo hacer nada ante la sequía. Aquí nuestro abacados les estaba demostrando que a quien ellos adoraban no les pudo hacer nada. No pudo hacer nada a favor de ellos en todos estos años que pasó sequía el pueblo de Israel. Y ellos seguían adorando a Baal. Ellos seguían invocando a Baal por lluvia, pero no pudo hacer nada ante la sequía. Yahvé les demostró que solo Él es soberano, que Él cierra, y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 7. El diablo no cierra. El que cierra es nuestro abacadosh. Cuidado te encuentres peleando con nuestro abacadosh, porque piensas que el diablo te cerró las puertas, porque piensas que es obra del diablo lo que está pasando en tu vida, porque a eso nos enseñó la religión, ¿sí? A pelearnos. Y declaramos y decretamos y decimos un montón de cosas para que se abra. Y reprendemos al diablo. El diablo no cierra. El que cierra, como dice Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, es nuestro abacadosh. No nos peleemos con nuestro Abba. Si las puertas se cerraron, es porque por allí no debes de entrar. Por allí ya no debes continuar, ¿sí? O porque el Padre te está diciendo: detente, hay desobediencia en tu vida. Párate en los caminos y medita cuál es la buena senda. Ya no puedes seguir por allí. Entonces, no nos peleemos con nuestro Padre. Quizás estamos peleándonos creyendo que es obra del diablo las puertas que se cerraron. Recuerda que el diablo no cierra. Vamos.
Dice el verso 6, así que se dividieron la tierra que iban a recorrer, Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra. Podemos ver que Abdías, como administrador del palacio que estaba junto a Acab, ¿sí? Era un varón que era de confianza del rey, era un varón que el rey confiaba mucho. Y con él sale a hacer el recorrido, a buscar ¿qué? Fuentes y ríos. Fueron a recorrer el país. Dice el verso 7, Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó, mi Adón Elías, ¿de veras es usted? Qué expresión tan linda. ¿Sí? Dice, lo reconoció y le pregunta, mi Adón Elías, ¿de veras es usted? Podemos darnos cuenta de algo muy hermoso acá, ¿sí? Que Elías le sale al encuentro. ¿Cómo es eso de que le sale al encuentro? ¿Cómo sabía Elías que Abdías iba a pasar por allí? Elías, un hombre que recibía, un varón que recibía instrucciones del Padre. El profeta va a la instrucción del Padre. Camina por donde el Padre le muestra. Sigue conforme el Padre va dando instrucción. Esto no fue casualidad. ¿Cuántas veces tú puedes haber dicho, no, qué casualidad más grande? No, en los planes, en los propósitos del Padre no se llama casualidad. Es parte de sus propósitos. Si leemos a la ligera, ¡ay, qué lindo! Abdías se encontró con Elías. No. Le salió al encuentro. Elías ya sabía que por allí tenía que pasar Abdías. El Padre ya se lo había revelado. Muchas veces no entendemos que el Padre da revelación e instrucción a sus profetas. Lo que para nosotros es oculto, el Padre lo revela. Escrito está que nuestro Adón no hará nada sin que Él antes no lo revele a sus siervos, los profetas, no a los de Baal, no a los de Acera, a sus siervos, los profetas. Entonces esto no fue casualidad, esto no fue un mero encuentro, no. Elías le salió al encuentro porque ya fue advertido por nuestro Abacados de que Abdías iba a pasar por allí. Tú no tienes un encuentro o no es casualidad que tú estés en esta noche acá. El Padre te colocó para que tú escuches esta enseñanza. No es casualidad a donde el Padre te ha introducido, a donde el Padre te ha llevado. No es casualidad que tú digas, no es que vea, no, es porque el Padre tiene sus propósitos contigo y por eso te direccionó y te colocó en el lugar donde Él necesita que tú estés. No es casualidad. En el reino no es casualidad. En el reino se llama propósito. A donde el Padre te introduce, a donde el Padre te lleva, a donde el Padre permite que tú tengas un encuentro. Mira, hay alguien que dice, ay no, yo necesitaba escuchar. Muchas veces me ha pasado esto. Y me dicen, yo necesitaba una palabra y justo, profeta, usted dio esa palabra. No es que justo la profeta dio la palabra. Es porque el Padre, que conoce lo que tú necesitas escuchar, permitió que tú estés en el momento y en el día que Él te iba a hablar. Entonces, nada es casualidad en el reino. Todo es por los propósitos de nuestro Abba Kadosh. Tú no llegaste por casualidad. Tú llegaste por propósitos. De ti depende tomar el propósito o salirte del propósito. El Padre hace su parte. De ti depende lo demás. Porque Elías pudo recibir la palabra del Padre que le dijo, ve y encuéntrate con Abdías que va a pasar por tal dirección. Pero de Elías dependía moverse, accionar la palabra. Quizás tú recibiste una palabra ya, pero de ti depende accionarla. De ti depende salir, ir al encuentro. No esperes que el Padre lo haga todo. El Padre da su palabra.
El Padre da la instrucción, pero de ti depende ejecutarla. De ti depende que lo hagas. Ay, bendito Abba. Guardas del reino, oído Shema. El Padre está hablando. Pastor Leonardo, no estás en vano en esta reunión. El Padre te está hablando. Tú recibiste una palabra. De ti depende accionar la palabra. De ti depende que te muevas en emuná y que acciones la palabra. Nada es casualidad. El Padre no permitió que tú estés en un lugar simplemente porque vayas a experimentar algo. No, 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 no. El Padre permite porque te necesita para sus propósitos. Abdías estaba en el palacio real porque era un varón temeroso de Yahvé, porque era un varón que el Padre lo necesitaba para sus propósitos. Él conocía a Elías. Él sabía quién era Elías. Y vea lo que dice. Lo reconoció. ¿Sí? Pero ¿quién salió al encuentro? Abdías iba por el camino. Pero el profeta le salió al encuentro. El profeta llegó en ese momento. No fue casualidad. Fue porque el Padre lo envió. No fue casualidad la palabra profética en tu vida. Fue porque el Padre le envió la palabra profética de un profeta de Yahvé. Porque hoy hay muchos falsos que te profetizan tal cosa y no se cumple. Cuidado. Y dice que le salió al encuentro y le reconoció la importancia de reconocer el manto del profeta. Un profeta de Yahvé se reconoce. Abdías reconocía el manto de Elías y le dio la honra que se merece, lo que falta en este tiempo. Hay gente que no honra el manto profético. ¿Y qué es eso, honrar el manto profético? Recibe una palabra y simplemente yo no la acepto, yo no la rechazo o yo no tomo esa palabra. El Padre lo que hace es enviar la palabra. De usted depende si la acepta o no. Pero un varón, una mujer que reconoce un manto profético, recibe la palabra. Abdías era un varón temeroso de Yahvé. Y más adelante comienza a operar en su manto profético, comienza a operar como profeta, porque era un profeta de Yahvé, que no estaba para ese tiempo, en ese tiempo estaba administrando en el palacio. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo y su hora. El profeta de oficio, el que estaba en ese tiempo levantado por Yahvé, era el profeta Elías. ¿Sí? Entonces vemos la importancia de reconocer el manto de un profeta y darle la honra que se merece. Elías era odiado mucho más por Jezabel. ¿Sabe usted por qué? Su nombre significa Yahvé es mi Dios. Cada vez que Jezabel escuchaba este nombre, o sea, el nombre del profeta Elías, le recordaba quién es el Dios de Israel. Por eso odiaba a muerte a Elías. A todos los odiaba. Pero a Elías lo mandó a buscar. Ya vamos a ver luego por la palabra. Que dice que no hubo reino o nación a donde no mandó a buscar a Elías. Lo buscó por todos lados. Pero qué lindo es nuestro Abba. ¿Dónde lo envió a esconder a Elías? A Sarepta, a Sidón. Quizás nunca pensó allí Jezabel que allí iba a estar Elías. Vamos a ver el verso 8. Dice, cuando él le pregunta a mi Adón Elías, ¿de veras eres tú? ¿Qué le respondió Elías? Sí, soy yo, le respondió. Ve a decirle a tu Adón o a tu jefe, ¿sí? O al rey, que aquí estoy. Qué tremendo esto. Le dice, ve a decirle acá que aquí estoy. Recordemos algo, que la instrucción de Yahvé, nuestro Abba, en el verso 1, ¿cuál fue? Ve y preséntate acá. ¿Qué estaba haciendo Elías?
obedeciendo instrucción. Eso era lo que estaba haciendo. Le dice, ve y dile a Acab, a tu Adón, que aquí estoy. ¿Por qué? Porque esa fue la instrucción de nuestro Abba. Y le dijo, ve y preséntate a Acab. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Porque Yahvé ya le había revelado a Elías que lo estaban buscando, que Acab y Jezabel lo buscaban. Y vamos a ver cómo cómo Abdías se lo confirma. Vamos a ver el verso 9. Y le dice a Abdías, ¿qué mal he hecho? ¿Qué mal ha hecho este servidor suyo? Preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab, él me mate. Tan cierto como que vive Yahvé su Elohim, que no hay nación ni reino a donde mi Adón no haya mandado a buscarlo. Aquí podemos darnos cuenta cómo Elías era buscado, cómo Jezabel, porque detrás de todo esto estaba Jezabel. Recordemos que Acab era manipulado por Jezabel. Y dice que no hubo una nación o reino a donde no lo hayan buscado. Lo buscaron por todos lados. Pero qué hermoso, cuando la mano de nuestro Abba nos guarda, las tinieblas no pueden dañarte. Cuando la mano de nuestro Abba está contigo, las tinieblas no pueden alcanzarte. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Escrito está. ¿Cuánto tiempo nosotros vivimos esta pandemia? Y estuvimos en medio de tanta gente que hasta murió. Y bendito nuestro Abba, que su mano nos guardó, que la muerte no nos alcanzó, solo por su gracia, solo por su favor, por su misericordia, su raje manifestado en nuestra vida. Entonces vemos que Elías era buscado. Como dicen por allí, cielo y tierra lo buscaban. Y le sigue contando a Abdías y le dice, y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no los habían encontrado. Podemos ver, ¿sí? Hasta ahí el verso 10. Dice que los hacía jurar que no los habían encontrado. ¿Por qué? Por si acaso le mentían. Y ahora usted me ordena que vaya a mi Adón, o sea, a Acab, y le diga que usted está aquí. Eso le estaba diciendo a Abdías. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Rúa de Yahvé cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo soy su servidor y he sido leal a Yahvé desde mi adolescencia. Qué hermoso. Qué hermoso lo que le responde Abdías. Abdías le cuenta al profeta Elías que Acab lo buscaba por todos los lados, reinos, naciones, y dice que les hacía jurar por sus dioses, o sea, bajo juramento de maldición a todos aquellos que le decían que no lo habían visto a Elías, porque si mentían y lo estaban encubriendo, ellos tenían que jurar, y bajo maldición de juramento. Entonces, Abdías estaba preocupado y le dice, mi Adón Elías, y si yo voy a decirle a Acab, no es que él no quería ir, porque a veces malinterpretamos la escritura. No era que Abdías no quería ir. Abdías lo que le estaba diciendo es que él temía que mientras él vaya con la noticia, ¿sí?, hasta Acab a decirle que se había encontrado con Elías, nuestro abacados lo lleve, el Rúa de nuestro Abba lo lleve a otro lugar, y que cuando venga Acab,
¿sí? Ya no lo encuentre. ¿Qué iba a hacerle Abdías? Lo iba a matar, porque iba a pensar que le mintió, ¿sí? Entonces, ese era el temor de Abdías. Por eso era que él le decía, y si ya cuando regrese no lo encuentra, me va a matar. Y yo he sido fiel desde mi adolescencia, o sea, yo he sido obediente. Y la Torá nos dice que no debemos decir falso testimonio. Abdías decía, me va a matar porque va a creer que yo estoy diciendo falso, estoy hablando falsamente, estoy mintiendo. No era que él no quiso ir o estaba desobedeciendo la instrucción del profeta. No, 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 no es así. Él decía que el Ruach de Yahvé lo podía transportar a otro lado y que cuando regresen ya no estaba. ¿Por qué? Porque Abdías conocía muy bien cómo se mueve nuestro Abacadosh. ¿Sí? Veamos qué dice el 13. Y le sigue contando. Abdías le sigue contando lo que estaba aconteciendo en el palacio. Y le dice, ¿no le han contado a mi Adón lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas de Yahvé? Pues escondía 100 de los profetas de Yahvé en 2 cuevas, 50 en cada una, y les di de comer y de beber. Jezabel estaba matando a los profetas de Yahvé. Ya vimos esa palabra, matar o destruir. ¿Qué era lo que estaba haciendo? La persecución y muerte no era para los profetas de Baal. No era para los profetas de Acera. Era para los profetas de Yahvé. Aquellos que anuncian la verdad. Aquellos que confrontan y destruyen todo lo falso. ¿Sí? ¿Cuál es lo falso? La falsa enseñanza, la falsa profecía, ¿sí? Contra aquellos profetas es que va Jezabel. Contra aquellos profetas es que busca destruir a través de la intimidación, a través del miedo. Contra los profetas que confrontan, ¿sí? La inmoralidad sexual, la seducción. Contra aquellos profetas que traen orden y alineación. Contra ellos es que va Jezabel, ¿sí? Por eso es que los busca, los amenaza, tal como estaba haciendo con Elías. Lo estaba buscando, era amenazado de muerte. Más adelante vamos a ver, después del capítulo 18, vamos a ver cómo lo amenaza de muerte, ¿sí? ¿Cómo lo amenaza? A Elías lo amenazó con cortarle la cabeza. ¿Y qué hace? Hace que se escondan en cuevas. ¿Qué representa la cueva? Miedo, encerrarse. Hoy no hay excepción. Quizás como en ese tiempo habían muchos profetas de Baal y de Acera, en este tiempo también, ¿sí? Hoy hay aquellos que se vendieron al sistema de este mundo. Quizás no están adorando a Acera o a Baal como tal, pero sí a lo que les ofrece el sistema de este mundo, ¿sí? Y que no confrontaron a lo babilónico, a lo que ofrece Jezabel por miedo, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a ver en este tiempo, podríamos decir que de cada 10 profetas, 1 es de Yahvé y 9 están contaminados, fluyendo bajo manto babilónico. Ese es el estado actual de la profecía. Así es como se mueve la profecía en este tiempo. Vamos a ver qué más dice el verso 14. Cuando Elías escucha todo lo que le comenta Abdías, dice que le sigue hablando y le dice, y usted me está ordenando que yo vaya y le diga a mi Adón Acab que usted está aquí
de seguro me matará, porque ya le había contado que que Jezabel estaba matando. Es decir, el mismo Abdías tenía miedo de morir en manos de Jezabel. ¿Por qué? Porque él estaba muy de cerca y conocía cómo estaba operando Jezabel. Cuando Elías escucha todo el relato, todo lo que le cuenta Abdías, Elías le responde y le dice: tan cierto como que vive Yahvé Sebaot, a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. ¿Sí? Le dijo: hoy me presentaré ante Acab. Notemos algo en esta palabra. Esto no lo dijo porque él quiso decirlo. Esto lo dijo, Elías dijo esto porque fue enviado por Yahvé, por nuestro Abacadosh. Porque fue el padre que le dijo: ve y preséntate a Acab. No debemos presumir, aún con el llamado que tengas, aún si tienes un llamado profético, no podemos presumir ir a algún lugar en nuestras fuerzas. ¿Contra quién estaba yendo Acab, Elías? No contra Acab, no a verse con Acab. Estaba yendo en contra de Jezabel. ¿Y qué representa Jezabel? Ya lo hemos visto en las clases anteriores. Un principado. ¿Sí? Entonces, no presumamos ir contra un principado sin ser enviado. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver en formación de guerreros. Conforme al nivel de autoridad que el Padre te haya entregado, así debes de actuar. No porque tengas un llamado, no porque seas profeta o porque fluyas en la unción profética o en el don profético, puedes ir a donde el Padre no te envía. Tengamos mucho cuidado. Cuando Elías dijo: ve y dile, porque hoy me presentaré ante Acab, fue porque él fue enviado por nuestro Abacados. No hagamos nada si no somos enviados. Hoy hay muchas cosas que se hacen a la ligera, muchos actos proféticos que se hacen a la ligera, y creemos que porque somos llamados podemos ir a donde querramos. Todos los profetas fluimos conforme al nivel de autoridad que el Padre nos ha entregado. Hay profetas que son solamente para un determinado sector, una ciudad. Hay profetas que son enviados para una nación, y hay profetas de naciones. No podemos ir o no podemos hacer algo en nuestras emociones. No creamos o no presumamos que porque hemos sido llamados, todos podemos ir a hacer lo que nos parezca. Hagamos lo que se nos ha enviado a hacer. No hagamos lo que el Padre no nos ha pedido hacer. Porque si hacemos lo correcto, lo que Él nos manda hacer, allí vamos a ser respaldados por Él. Pero si nosotros hacemos algo en nuestras fuerzas, allí no va a estar Él. Estará su palabra. Sí, puedes ir con la palabra, pero no va a respaldar su palabra, porque Él no respalda desobediencia. Elías dijo: hoy me presentaré ante Acab, porque Yahvé, nuestro Abacadosh, lo había enviado. ¿Sí? Eso es, si no eres enviado, no hagas lo que tú crees que puedes hacer. Vamos a ir al verso 16. Dice, ahora sí, Elías en el monte Carmelo. Vamos a ver qué pasó acá. ¿Sí? Dice, Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó. Podemos ver que con la aclaración, con la afirmación
que le hizo a Elías, a Abdías, y le dijo, ve, anda, dile, porque tan cierto como vive Yahvé, el Elohei a quien yo sirvo, hoy me voy a presentar ante Acab. La palabra de un profeta, seguridad, firmeza. Y le dijo, ve. Abdías fue y le fue a contar a Acab todo lo que pasó en ese encuentro que tuvo con el profeta Elías. ¿Sí? Le contó todo. Y dice que Acab salió al encuentro. Salió a encontrarse con Elías. Y cuando lo ve, le pregunta. Mire la pregunta que le hace. ¿Eres tú el que le está causando problemas a Israel? En otra versión dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Turbar viene de la raíz primaria akar, y significa perturbar, afligir, agravar, alborotar, atormentar. Acab le hace esta pregunta, pero no cualquier pregunta, era con enojo. Y le dijo esto, ya que conforme a la palabra que Yahvé envió por la boca de Elías, el cielo se cerró. ¿Y qué le estaba diciendo Acab? Le estaba diciendo, eres tú el que has afligido a Israel. Porque turbar significa afligir. Y le estaba diciendo, era por tu culpa. Porque lanzaste una palabra, porque dejaste una palabra, el pueblo se ha afligido. ¿Sí? Israel estaba siendo afligido por nuestro abacados. Aquí podemos ver a un profeta que no llevó palabra de prosperidad. Podemos ver a un profeta que llevó una palabra de juicio. Eso hacen los profetas con unción de naciones. Porque la religión nos enseñó, profetas, a profetizar prosperidad. La función principal de un profeta no es profetizar, es traer dirección, alineamiento desde los cielos a la tierra, a través de la voz de nuestro abacados. Profetizar lo hace también el que fluye por un don de profecía. Pero un profeta de Yahvé, un profeta del Eterno, trae alineamientos. ¿Sí? Y mire que también significa esta palabra, turbar, revolver agua. ¿Sabe algo? Cuando llega un profeta de Yahé Bajé, del Elohei de Israel, hay movimientos de agua. Cuando un profeta de Yahvé llega a algún lado, el Padre no lo envía a vacacionar. El Padre lo envía a traer dirección, a traer orden, a traer restauración. Esta palabra me recuerda a lo que hoy orábamos. Y nuestra hermana decía, la intercesora, que se restaure. Eso es lo que llega a ser un profeta de Yahvé. No a dar profecía que alimente, que contente el oído y el corazón. El verdadero profeta de Yahvé trae alineamientos, orden, dirección. Y así quizás muchos cuando se encuentran con un profeta de nuestro abacadosh se darán cuenta que las tinieblas se alborotan. Porque turbar significa alborotar. Eso hace un verdadero profeta de Yahvé. ¿Recuerdan cuando el profeta de profetas, Yeshua, llegaba a algún lado y los demonios le decían, Yeshua, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros que has venido a perturbarnos? La unción profética hace eso. Se mueven las aguas, se agitan las aguas.
los demonios se perturban, se alborotan. Recordemos lo que veíamos la semana pasada. La viuda de Sarepta, ¿qué le dijo a Elías? Has venido para traer a memoria mis iniquidades. Se agitan las aguas, hay movimientos, eso hace un profeta. ¿Por qué? Porque quiere traer orden, alineamiento y dirección de nuestro Abba. El profeta de nuestro Abacados no está para entretener, no está para dar consejo, para eso están los pastores. El profeta de Yahvé está para traer orden y alineamiento. Y lo primero que quiere ordenar, levantar este tabernáculo caído. Traer orden a este tabernáculo. Y eso es lo que hace. Lo que a muchos no les gusta. Lo que a muchos les disgusta, porque la religión enseñó a vivir en el entretenimiento de congresos, de eventos proféticos, a donde solo hay entretenimiento y pasar del tiempo. ¿Sí? Los falsos profetas dan palabras de bendición y prosperidad, así todo esté en ruina espiritual. No les interesa el estado de la persona o de la nación, van por sus propios intereses, van por sus conveniencias, pero un profeta del Abacadosh va enviado con propósitos. Sigamos. Cuando Acab le dice, ¿eres tú? Mire la respuesta de Elías. Elías le dice, no soy yo quien le está causando problemas a Israel. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandatos de Yahé y Bajé y se han ido tras los Baales. Era el rey, pero Elías lo confrontó. Elías le respondió al rey confrontándolo y diciéndole el motivo por qué vino la sequía. Eso es lo que hace un profeta de Yahvé. No llega a decirle, ay rey, sí, qué pena, ¿sabe qué? Vamos a orar, vamos a ayunar para que venga la lluvia. No, un profeta de Yahvé va y te dice las cosas como tú tienes que escucharlas. El profeta de Yahvé te va a confrontar por qué estás viviendo tal y cual situación. ¿Por qué hay desorden en tu vida? Hay consecuencias en tu vida. Eso es lo que hace el profeta de Yahvé. Elías no fue a decirle, ay sí, qué pena rey Acab, cómo se han muerto las bestias, qué pena, vea. Yo voy a orar para que venga la lluvia. Vamos a ver, sí, Elías oró por lluvia, pero antes tuvo que haber una restauración. Porque eso no se nos enseña. Los profetas que solo llevan emociones, solo llevan palabras almáticas, predican, oremos para que venga la lluvia, oremos para que venga la bendición, pero no nos enseñan a restaurar, a volver el corazón del pueblo al corazón del Abba, que se vuelvan a sus mandatos. Creemos que todo es, sí, orar y listo. No es así. Cambiemos esa mentalidad griega que teníamos. ¿Sí? Y le dice, han abandonado los mandatos de Yahvé y se fueron tras los Baales. Es decir, le dijo, mira, es a causa del pecado, lo que a muchos no les gusta escuchar, que les confronten su pecado, sino que oren encima de sus pecados. Eso no hacemos los profetas de Yahvé. Usted no busque un verdadero profeta para que vaya a orar por sus pecados. El verdadero profeta le va a decir y le va a confrontar sus pecados. Quizás usted se va a enojar, pero entonces no busque un profeta de Yahvé. Vaya y busque a cualquiera por ahí que le vaya a hablar contentamiento. Pero si usted quiere que su vida cambie, si usted quiere retornar a hacer un teshuvá, allí sí busque a un profeta del Eterno. Verso 19. ¿Qué le dice Elías? Vino la sequía a causa del pecado. Vino la sequía a causa de que ustedes abandonaron los mandatos. Es decir, a causa de la desobediencia
de lo que escrito está. Pero Elías no solamente hizo eso, no solamente le dio la palabra, también le trajo solución, porque eso es lo que hace el profeta. Te va a confrontar el pecado y te va a decir lo que tienes que hacer. De ti depende si lo haces o no. ¿Qué le dice Elías? Ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera, que se sientan a la mesa de Jezabel. Convoca, congrega, reúne a todo Israel. Hoy hay convocatorias, hoy hay reuniones, shofares, banderas y mantos, pero con mantos babilónicos. El verdadero profeta hace convocatorias, congrega al pueblo, pero para restaurar, no para seguir deleitándose en Babilonia. Eso hace un verdadero profeta. Pero hoy hay convocatorias, pero para seguir deleitándose con la mesa de Jezabel. Si usted sigue participando en esas convocatorias, en esas congregaciones, donde se siguen deleitando con Babilonia, a donde siguen fluyendo bajo el manto jezabélico, déjeme decirle que usted todavía se sienta a comer de Jezabel. El que ya conoce la verdad, el que ya conoce la Torá y la vive, por supuesto, ya no se sienta a la mesa de Jezabel. Eso hacíamos en otro tiempo, cuando no conocíamos la verdad. Allí compartíamos falsas enseñanzas, enseñanzas sin Torá. Pero bendito sea nuestro Abacadosh, que nos quitó el velo y que ahora podemos ver y tenemos revelación para enseñar lo que el Padre nos ha hablado a través de su bendita Torá. ¿Qué le dijo el profeta Elías? Convoca, congrega, reúne, pero reúne ¿para qué? Para la batalla, porque iba a haber una batalla espiritual. ¿Cuántos han escuchado una canción de Paul Wilbur que dice, reúne las tropas, reúne las tropas? Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué se reúnen las tropas? ¿Para qué se convoca? ¿Para qué se congrega? Para una batalla espiritual. Y no tiene autoridad quien no se sujeta a la autoridad de la constitución del reino, que es la Torá. Reúne para la batalla espiritual. Eso le estaba diciendo el profeta Elías a Acab, porque le confrontó, pero también le estaba dando la solución. Y le dice, reúne para la batalla, reúne las tropas, reúne al pueblo de Israel. Y le dice el lugar, el monte Carmel. Ese es el lugar de guerra. Y le dice 450 profetas de Baal. Mire cuántos habían. 450 de Baal. 400 de la diosa Acera. Que se sientan a la mesa de Jezabel. Quizás todos hemos escuchado esto. Que se sientan a la mesa de Jezabel. Pero ¿se ha preguntado usted qué había en la mesa de Jezabel? ¿Se ha preguntado usted qué era lo que comían? ¿O qué era lo que se firmaba? ¿O qué era lo que se recibía en la mesa de Jezabel? En la mesa de Jezabel habían alimentos inmundos. Aquellos que prohíbe nuestro Abacadosh en Levítico 11. El vientre de esos profetas está lleno de inmundicia. ¿Qué comen esos profetas en la mesa de Jezabel? Alimentos inmundos, cerdo, camarones, cangrejos. Bueno, en fin, lea Levítico 11. Ese vientre está llena de inmundicia. Y de allí están profetizando. De allí están sonando shofares. Y dicen que es la voz del Eterno. Cuánta ira hay de parte de nuestro Abba. Y eso va a venir a encender el fuego de Yahvé. Porque están hablando lo que no viven.
porque están comiendo en la mesa de Jezabel. Y muchos dirán, no, yo no como, yo sí guardo leyes alimenticias, pero te estás sentando en la mesa de aquellos que comen inmundicia. Estás siendo partícipe de esa mesa. Porque muchos dicen, no, yo sí guardo, pero te estás sentando en la mesa con ellos. Porque estás sirviendo igual con ellos. Un profeta de Yahvé no sirve con los profetas de Baal. No sirve con los profetas de Jezabel. Ten mucho cuidado. Habían alimentos inmundos, los que prohíbe nuestro Abacadosh en Levítico 11. Había falsa profecía. Estaban haciendo cosas que el Padre no les habían enviado a hacer. Hablando cosas que el Padre no los había enviado a hacer. Había idolatría, inmoralidad, codicia. ¿Por qué codicia? Porque Jezabel paga muy bien a los profetas que venden el don por fama. Ay, si yo quiero estar en esta convocatoria, vea, es que van a haber 300 shofaristas, van a haber 300 profetas, allí quiero estar. A ti, que has dicho que ahora eres del pueblo Kadosh y vayas a estar a donde está ministrando Jezabel, el Elohim de Israel no puede ser burlado. Hay muchos que por codicia han vendido el don por fama o por apoyo financiero, porque muy bien paga Jezabel. Yo recuerdo, el Padre me trae a memoria ahora, hace algunos años iba a haber elecciones en Ecuador. Y les digo esto porque quizás yo no tenía, ¿sí?, el velo quitado de la Torá. Es que el velo que la Torá quita cuando viene el conocimiento a nuestras vidas. Hay revelación. Yo conocía Torá porque conocía los 5 primeros libros de la Escritura, pero no tenía la revelación de la Torá. No vivía la Torá, porque también, ¿sí?, de pronto también caíamos en el error de comer alimentos inmundos, pero había algo, temor en mi corazón. Y recuerdo tanto que iba a haber elecciones en Ecuador y me dijeron, profeta, mire, le pagamos el pasaje, le pagamos los vuelos en avión, pero queremos que usted venga y que esté con nosotros en tal lugar a donde vamos a hacer la presentación de los candidatos, de la candidatura. Le dije no, porque a mí el Padre no me ha enviado. Porque a mí el Padre no me está diciendo que vaya. Pero hay quienes les gusta vender el don por fama, ellos sí van y corren. ¿Sabe algo? Quizás hay muchos que como mi persona, en este tiempo no conocen Torá por revelación, pero sí tienen temor de nuestro Abba. Y les quiero decir algo, a ellos el Padre los va a sacar a su verdad. A ellos el Padre los va a sacar de las mesas babilónicas para traerlos a su pueblo, el Israel, tal como lo hizo con nosotros. Eso hace nuestro Abba, porque Él mira el corazón. Él es el que se encarga de hacerlo. Estos profetas, como le dijo Elías, los que se sientan en la mesa de Jezabel, estos profetas de Jezabel disfrutaban de su mesa, de los manjares de la mesa de Jezabel, del dinero que les ofrecía Jezabel. ¿A cambio de qué? De decirle lo que ella quería escuchar y hacer lo que ella les ordenaba hacer. Lo que en este tiempo pasa. Lo que en este tiempo sucede no ha cambiado. Aquellos que venden su don y van a hablar lo que quieren que les digan. Eso hacía Jezabel. Disfrutaban de la mesa estos profetas, la mesa de Jezabel, porque les hablaban a Jezabel lo que ella quería escuchar. Porque les ordenaba hacer algo y ellos lo hacían. ¿Usted se imagina cuánto costaba sostener a todos estos profetas? Eran 400 más 450. Eran 850 profetas.
¿Cuánto costaba sostener a todos estos profetas en un año? Seguro que era varios millones. ¿Qué podemos decir de esto? Que la bendición del pueblo de Israel, ¿sí?, se estaba usando para alejarlos del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ese dinero que era del pueblo de Israel estaban alimentando a los falsos profetas. Y lo único que hacían era alejarlos del Dios de Israel. Hoy sucede algo parecido. Muchos van a parar a los lugares y en manos de quien les dice lo que quieren oír. Y pagan por ver señales falsas. Van, entregan su dinero porque les cobran. Malgastan su dinero, pero no les gusta formación. No les gusta formarse. No les gusta una conexión a donde te van a confrontar, te van a enseñar. Eso no les gusta. Usan su dinero para su deleite, para ver los profetas de Jezabel y no para la expansión del reino de Yahvé. En este tiempo también será aquello. No ha cambiado mucho. Vamos a ver el verso 20. Dice, Acab convocó en el monte Carmel. ¿Por qué los convocó? Porque el profeta le dijo, convócalos. Convócalos. Convocó en el monte Carmel a todos los israelitas y a los profetas. Acab hizo como le pidió Elías. Y Elías lo pidió así porque esa fue la instrucción que recibió de nuestro Abba. El profeta no se mueve en emociones. El profeta se mueve porque ya recibió la instrucción del Abba Kadosh. ¿Y qué era lo que iba a hacer nuestro Padre allí? Iba a demostrar quién es el Dios de Israel. Que no era Baal. Se iba a dar una batalla campal. Eso iba a ver en el monte Carmel. Verso 21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Elohim verdadero es Yahweh Bajei, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Vamos a ver hasta allí. Dice que Acab los convoca y Elías se presenta ante el pueblo. Recordemos que el pueblo no había visto a Elías. En 3 años y medio que no hubo lluvia, Elías pasó escondido, pasó por otro lado. No estaba allí en el pueblo de Israel. Y una vez que Acab convoca a todo el pueblo de Israel y también llama a los profetas falsos, porque esa fue la instrucción del profeta Elías, Elías se presenta ante el pueblo. ¿Sí? Y note algo, que no se dirigió a los profetas de Jezabel, sino al pueblo de Israel. Fue al pueblo de Israel que le dijo estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de nuestro Abba estaba allí para con su pueblo. Envió a su profeta para traer restauración. Los profetas de Jezabel ya tenían destinado lo que iba a suceder con ellos. ¿Y cuál fue la palabra del profeta Elías? ¿Qué fue lo que se refiere a su pueblo? ¿Qué le dice a su pueblo? ¿Hasta cuándo claudicaréis, como dice en esta versión, entre dos pensamientos? ¿O hasta cuándo van a seguir indecisos? Claudicar, la raíz primaria es pasar, que quiere decir brincar o saltar, para que tengamos una idea. ¿Qué era lo que les estaba diciendo el profeta Elías? Y le dice, si Yahvé es Elohim, síganlo. Pero si es Baal, síganlo a él. ¿Qué estaba haciendo Elías?
Elías los confrontó al pueblo porque debían de tomar una decisión. Igual que en este tiempo, no podemos estar sirviendo a dos señores. No podemos estar brincando, porque claudicar significa brincar. No puedes estar brincando de un lugar a otro. No puedes estar en un lugar y en otro lugar. Tienes que tomar una decisión. Si tú crees que el Dios de Israel es a quien tú tienes que servirle, síguele. Pero si aún le quieres servir a Babilonia, quédate con Babilonia. Eso era lo que les estaba diciendo el profeta Elías. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba entre dos pensamientos. Estaba con Baal y con el Dios de Israel. Tenía Torá, conocía Torá, pero también adoraba a Baal. No puede ser así. Aquel que ya conoce Torá, aquel que vive Torá, ya no adora a Baal. Ya no se va a doblar sus rodillas. Ya no se va a postrar ante el sistema de este mundo que lo controla Jezabel, que lo controla Babilonia. Tenemos que tomar una decisión. Eso es lo que hizo el profeta Elías. Confrontó al pueblo para que tomen una decisión. Yeshua dijo, no se puede servir a dos señores. No puedes estar sirviendo al Dios de Israel y también servir a Babilonia. Dice que el pueblo no dijo nada, que el pueblo se quedó callado. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene la confrontación de nuestro Abba, ¿qué vamos a argumentar ante él? ¿Qué le vamos a decir al Padre? Y notemos algo, que aquí no había exigencia. Elías no les estaba diciendo al pueblo, dejen a Baal y vénganse acá. No, les estaba diciendo, ya, ¿hasta cuándo van a estar brincando de un lugar a otro? ¿Hasta cuándo van a estar saltando aquí y acá, tomando un poquito de aquí, tomando un poquito de acá? ¿Hasta cuándo? Es necesario que se decidan. Ustedes deciden a quién quieren seguir, a quién quieren servir. Eso era lo que le dijo Elías. Elías no les estaba imponiendo ni exigiendo nada. ¿Sabes por qué? Porque en el reino nada es por exigencia. Porque en el reino nos alineamos al rey o simplemente no le sirves al rey. Eso es en el reino. Pero aquí, en el reino, no es en dos pensamientos. No es brinco aquí un día y brinco acá otro día. Así no sirve. Yeshua dijo, no puedes servir a dos señores. Porque adorarás al uno y aborrecerás al otro. ¿A quién quieres seguir? ¿Usted quiere recibir de lo que el Padre tiene para su vida? En esta escuela profética, bueno, si usted cree que debe de estar aquí, quédese. A donde se enseña con Torah. Pero si mejor es estar con los profetas que solo traen contentamiento, síganle a ellos. Porque nada es por exigencia. El Padre nos da a escoger qué tú quieres, a quién le quieres servir. Elías lo que le dice es, necesitas tomar una decisión. No pueden estar de aquí a allá. No puedes estar bebiendo de Babilonia y queriendo beber del Dios de Israel. Así no se puede. Eso era lo que le dijo el profeta. Lo que a muchos no les gusta. Porque se nos enseñó unas predicaciones y unas enseñanzas que solamente vienen a traer, ¿qué cosa? Algo superficial. Así no es. Para recibir el reino tenemos que ser como niños. ¿Y qué quiere decir como niños? ¿Qué empieza siendo un niño? Alimentándose para que crezca. Un niño obedece. Un niño recibe. Y esto me trae a memoria y me recuerda a Josué. ¿Cuántos predicamos Josué? Y esta palabra la he visto en muchas casas. Y que el Padre traiga revelación en esas casas donde hay esta palabra. ¿Sí? Josué 24:15. ¿Sí?
Josué también confrontó al pueblo. Josué es un profeta, porque eso es lo que hacen los profetas, confrontar. Josué confrontó al pueblo y les dijo: pero si a ustedes les parece mal servir a Yahvé, el Dios de Israel, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Note algo. Tampoco les exigió. Les dijo: elijan ustedes a quién van a servir. Lo que le estaba diciendo el profeta Elías. Porque los profetas no hablan otra cosa, sino lo que hablan los profetas es un mismo lenguaje. Lo que le estaba diciendo Elías. Ya no claudiquen en dos pensamientos. Si ustedes creen que Yahvé es el Elohim de Israel, síganlo. Pero si ustedes creen que es Baal, sigan a Baal. Lo que le dijo Josué: si a ustedes les parece mal servir a Yahvé, elijan ustedes mismos a quién servir. Van a servir a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra están habitando, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos a Yahvé, el Dios de Israel. De nosotros depende. Hoy, ¿qué nos diría? Y ustedes depende a quién quieren elegir, a quién quieren seguir, a quién quieren servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados? ¿A los dioses babilónicos? ¿A Babilonia que nos enseñaron? ¿A servir en Babilonia lo que nos enseñaron? ¿O quiere servir al Elohim de Israel? De cada uno de nosotros depende. Josué dijo: por mi parte. En otras palabras, si ustedes quieren, quédense sirviendo a los dioses de sus antepasados. Quédense sirviendo a Babilonia. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos a Yahvé. Los que quieran servir a Babilonia, sírvanle. Pero esta casa, guardas del reino, le sirve a Yahvé, el Dios de Israel. No más Babilonia. Y de cada uno de nosotros depende. ¿A quién queremos servir? ¿Quieres que se manifieste en tu vida el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Ese Dios que hace señales, que hace maravillas, tienes que decidirte si le quieres servir a Él. Tienes que decidirte a quién vas a servir. No puedes servir a dos señores. No puedes comer, ¿sí?, de lo que el Padre nos está entregando a través de su Torá y seguir comiendo también de la mesa de Babilonia. De cada uno de nosotros depende a quién vamos a servir, a quién le vamos a seguir. Ya no más seguir claudicando en dos pensamientos. Ya no más. Este es el tiempo de tomar una decisión, porque el Padre está levantando de los diferentes lugares y naciones a los profetas, a los ministros que se deciden seguir al Dios de Israel. Y a esos es que va a usar. A esos ministros es que los va a llevar con propósitos a cumplir el establecimiento de su reino en ciudades, pueblos y naciones. Tú decides. De ti depende que podamos decir: mi casa, mi familia y yo le servimos a Yahvé. Tu casa, los que están dentro. Esta casa le sirve a Yahvé, el eterno Dios de Israel. Amén, amén y amén. Que esta enseñanza haya servido para que nuestro Abba nos haya confrontado. Y si nos dolió, y si nos golpeó, dale gracias. Porque Él está diciendo: hey, aquí necesito que cambies. Amén. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el día miércoles en Formación de Guerreros. Shalom, shalom a todos. Un fuerte abrazo.